Hola, voy a hablarte de los politopos latinos, una generalización que he propuesto para los cuadrados latinos. La figura muestra un ejemplo de cuadrado latino. Como puedes ver, los números del 1 al 7 están presentes en cada fila y columna. Los cuadrados latinos tienen propiedades interesantes y también aplicaciones prácticas. Un ingeniero agrónomo, por ejemplo, puede utilizarlos para comparar la eficacia de varios tipos de fertilizantes. Un ingeniero de telecomunicación puede emplearlos para diseñar códigos que detecten y corrijan errores en la transmisión de datos. También están presentes en matemáticas recreativas. Las soluciones del popular Sudoku, por ejemplo, son cuadrados latinos. Sin embargo, con todo esto, los cuadrados latinos están, digamos, un poco solos dentro de su categoría. ¿Por qué no hay pentágonos latinos o icosaedros latinos, por ejemplo? ¿Podrían generalizarse los cuadrados latinos para producir nuevos objetos interesantes y útiles? Te cuento la idea que propongo para ello. Se basa en lo siguiente: si giramos un cuadrado latino 90 grados, el resultado es otro cuadrado latino. Lo mismo sucede con el resto de los giros y reflexiones del grupo de simetría del cuadrado convencional. En la figura hexagonal que se muestra, cada par de líneas de números señaladas con la misma letra contiene los números del 1 al 18. Si ahora movemos los números, no las letras, con cualquier operación del grupo de simetría del hexágono regular, cada par de líneas vuelve a tener los números del 1 al 18. Por analogía con los cuadrados latinos, he llamado hexágono latino a este objeto. La misma idea permite obtener triángulos latinos, tetraedros latinos, dodecaedros latinos y, en general, politopos latinos. Los resultados iniciales muestran que los politopos latinos tienen propiedades interesantes y también aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en el artículo An Application of Free Latin Squares to the Design of Experiments, se demuestra que algunos politopos latinos presentan ventajas sobre los cuadrados latinos en el diseño de experimentos. Por otro lado, el artículo Sudoku Ripeto, a variant of Sudoku with repeated symbols, presenta el Sudoku Ripeto y el Custom Sudoku, las primeras variantes del Sudoku con símbolos repetidos. Ahí también se muestra cómo diseñar los juegos para que puedan resolverse solo con lógica, sin tanteo. Te dejo con estos dos ejemplos. ¿Te animas a resolverlos?